Estoy en el mar de Galilea. Este es un lugar donde Jesús llevó a cabo algunas de sus enseñanzas más dinámicas. Pero también es un lugar donde Él demostró su gobierno como rey. Rey sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad. Jesús no dudó en declarar que era rey. Jesucristo vino como el potentado de Dios Padre para gobernar sobre su creación en su nombre. Se declara rey, y eso nos deja dos opciones: rechazarlo o aceptarlo como rey. Pero una cosa que no pueden hacer con Jesucristo es ignorarlo. Cuando Jesucristo caminó en la tierra y se declaró a sí mismo como rey de la humanidad, sobre la enfermedad, los demonios y la naturaleza, como lo hizo tantas veces en el mar de Galilea cuando calmó las tormentas, o cuando invitó a Pedro a caminar sobre el agua, lo tomó y lo levantó cuando empezaba a hundirse, cuando le dijo a sus discípulos que fueran al otro lado, y dijo silencio, a callar, demostrando que sí, que Él gobernaba sobre cada aspecto de la creación. Cuando entiendan que Jesucristo es el Rey, y que ustedes, si son creyentes en Cristo, son súbditos en su reino. Hay solo una cosa que un súbdito del reino tiene que hacer con el Rey, y eso es reconocer su gobierno y ajustarse a su autoridad. Después de todo, el reino se refiere al gobierno y la autoridad. La pregunta que todos tenemos que hacer es: ¿gobierna Jesucristo? Porque es en el gobierno de su reino donde obtiene los beneficios del rey. Es la rebelión de los súbditos contra el rey en su reino que pone al rey en contra de ustedes, porque no están viviendo en su casa de acuerdo con sus reglas. Es absolutamente esencial que no estemos de acuerdo con las reglas de este mundo, porque pertenecemos a otro rey y a otro reino. Él establece la agenda sin importar las distracciones que hay en nuestro mundo y en nuestras vidas al someternos a su gobierno y su reino. ¿Adivinan qué? Él es el responsable de pagar la cuenta. Cuando reaccionamos ante otros reyes y otros reinos, terminamos en rebelión contra el rey. Cuando Jesucristo murió en la cruz, pusieron un cartel que decía Rey de los Judíos. Lo hicieron burlándose, pero en realidad sabemos que es verdad. Jesucristo es Rey y gobierna. Estamos en Cafarnaún, un lugar donde Jesús hizo muchos e incluso la mayoría de sus milagros. Las multitudes crecían al ver todo lo que podía hacer. Pero incluso con su palabra y sus obras, mucha gente todavía luchaba por creer. Si se esfuerzan por creer en Él, van a luchar para someterse a Él. Pero es en este lugar donde Él demostró que verdaderamente es el Hijo de Dios. Afirmar que Jesús es Señor es afirmar que es Dios. Es el reconocimiento de la deidad de Cristo. Pero además de eso es el reconocimiento de su derecho a gobernar. De hecho, Romanos 14, 7-8 dice que toda la vida es en torno al reconocimiento del señorío de Jesús. En Lucas 6:46 Jesús preguntó: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les mando hacer? Muchas personas reconocen a Jesús como Dios, pero no quieren someterse a Jesús como Señor. Así no obtienen los beneficios de su deidad trabajando en sus vidas. Quieren tratarlo como una línea de buffet, toman un poco de esto y un poco de aquello, pero no quieren esto y aquello. Escogen y eligen y niegan su señorío. Declarar su deidad es también reconocer prácticamente su derecho a ser el que toma las decisiones finales en sus vidas. Jesús hizo una afirmación en Mateo 10. Si lo niegan delante de los hombres, Él los negará delante de su Padre, y si lo confiesan delante de los hombres, Él los confesará delante de su Padre. La confesión es una identificación pública con el señorío de Jesucristo. Comienza con sus bautismos cuando se ponen su anillo de bodas espiritual y dicen: declaro que estoy sujeto
a Jesucristo públicamente. Si son agentes secretos cristianos, están negando a su señorío. Y cuando niegan a su señorío, niegan su intervención. Cuando niegan su intervención, no reciben los beneficios de su deidad. Es el reconocimiento del señorío de Jesucristo lo que cambia todo en sus vidas. Eso le permite la libertad de moverse en sus existencias, porque han reconocido quién es Él y se han sometido a esa autoridad. Es desafortunado hoy en día que tantos cristianos se sientan satisfechos con ser religiosos el domingo, mientras niegan su señorío toda la semana. No averiguan cuál es su voluntad, simplemente le piden que bendiga la voluntad de ellos. Pierden la intervención divina. Para que Jesús sea Señor, no debe ser simplemente prominente, debe ser preeminente. Debe ser la marca de identificación de su relación. Por eso la Biblia declara que fuimos sepultados con Él en el bautismo para que vivamos una nueva vida de luz a una nueva identidad. Una identidad que reconoce que Él tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Y eso no es una teoría, no es algo que solo conceptualizan. Él dice, ustedes prueban su reconocimiento de mi señorío por lo que hacen con sus pies, no solo con lo que dicen con su boca. No es solo cómo se mueven los labios, es cómo dirigen sus vidas. Cuando hay un reconocimiento total del señorío de Jesucristo, por su don gratuito de la salvación que Él ha dado a todos los que vienen a Él solo por fe, solo en Cristo, por el don de la vida eterna, reconociendo su gobierno, su señorío y su deidad, le da a Dios la libertad de moverse a un nivel realmente nuevo en sus existencias. La negativa a someterse es la que le niega el derecho y el privilegio de darles todos los beneficios que Él ha prometido como resultado de su relación con Él. Reconocer su deidad los lleva al cielo. Someterse a su señorío trae el cielo a la tierra. Un hombre que estuvo en la selva hace muchos años era miembro de una tribu y fue atacado por un león. Pero un misionero local tenía un rifle y le disparó al león, salvándole la vida al joven. Unas semanas más tarde, el joven vino, con todas sus pertenencias y con toda su familia detrás de él, a donde vivía el misionero. El misionero dijo, ¿qué haces aquí? Y el joven dijo, he venido a vivir con usted y servirlo por el resto de mi vida. Le contestó, no tienes que hacer eso porque te salvé la vida. El joven dijo, no entiende la ley de la selva. La ley de la selva dicta que cuando alguien te salva, lo sirves por el resto de tu vida. Muchos cristianos no entienden la ley de la sumisión. Cuando alguien les salva de la eternidad, se entregan completamente a Él en el tiempo. Si han sido salvos, han nacido de nuevo, redimidos, regenerados, se han convertido. Jesucristo merece su lealtad, su compromiso y su sumisión total. ¿Por qué? Porque Él los libró de una condena segura y deberían darle libremente sus vidas en servicio, porque será para su gloria y créanme, terminará siendo para su bien. Aplauso, ¿no? Tremendas verdades. Así es como iniciamos la tercera sesión, familia, que va con la partida doble. Jesús es Rey y Señor. Jesús es ¿quién? Rey y Señor. Familia, debes de recordar que en la cultura bíblica, en el panorama de las Escrituras, los nombres no solo designan una identidad, como al día de hoy, ¿verdad? Nuestro nombre nos da identidad, sino que también en el contexto bíblico, los nombres revelan carácter y misión de la persona. Di conmigo, carácter y misión. Y Jesús es Rey y Señor. ¿Por qué es importante tomar estos dos? Porque podríamos tomar dos sesiones, pero vamos a unirlos. ¿Por qué decidimos unirlos? Porque así están unidas en las Escrituras. Mira, vamos a partir
de donde vemos esta referencia. Mira, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, si tú traes tu Biblia, sería bueno que la abras, no solo para que percibas dónde está situado el texto que hago referencia, sino que percibas el contexto. Es importante saber qué es lo que está antes de un versículo, es importante saber qué es lo que está después de un versículo. Y en este capítulo, te platico, no lo vamos a tomar por el tiempo, es la escena gloriosa del Señor Jesucristo viniendo por segunda vez. ¡Wow! ¿Te imaginas? Es increíble cómo el apóstol Juan describe esta escena. Habla de ese caballo blanco. Bueno, ahí ve los detalles tú en casa, pero vamos a hacer énfasis en el verso 6 porque lo vas a leer fuerte conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice, en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien dele un aplauso a ese Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bien. ¿Te das cuenta la asociación de estos dos nombres? Jesús es Rey, no es un rey, no. Es el Rey de Reyes. Ahorita vamos a ver esa palabra en el original. Y 2, y es el Señor con mayúscula. Vamos a entender eso porque hoy le decimos Señor al de los tacos, ¿verdad? Señor al vecino. Buenas tardes, Señor. Bueno, Señor con mayúscula, ¿qué significará eso? Ahorita lo vamos a ver. ¿El Señor de quién? De señores. Mira, recuerdo que este texto, pues sí, una de mis funciones también que el Señor me ha dado es ayudar al pueblo de Dios. Yo reconozco rápidamente, te digo esto, en mi asignación como maestro de la palabra, a mí constantemente me hacen preguntas, y no porque lo sepa todo, sino porque mi labor, mi misión y mi asignación, creo yo, de parte de Dios es ayudar al pueblo de Dios a entender su palabra. Una ocasión recuerdo que una persona, o en más de una ocasión me han venido en este texto, en Reina Valera, y me han dicho, pastor, ¿es bíblico tatuarse? Y de hecho algunos me han dicho, con este versículo me justifica para poder tatuarme. Y en la Reina Valera, mira, en NTV está claro ya la respuesta, ¿verdad? Porque en Reina Valera dice que la túnica en el muslo, así lo dice, ¿verdad? Estaba escrito. Y dicen, aquí está, el Señor tiene un tatuaje. Y conmigo, no. Nueva Traducción Viviente ya nos dio la respuesta. En la túnica dice, a la altura del muslo. Es obvio, ¿verdad? Ya viste dónde está escrito. ¿Dónde está escrito? ¿Qué está escrito? Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow. Bueno, vamos a centrarnos entonces al primer nombre. Jesús es Rey. Y yo sé que inmediatamente, viene nuestra alusión a percibir las películas que hemos visto, ¿verdad? Y yo sé que todos tenemos la apreciación de lo que es un rey, ¿verdad que sí? Un rey que se le da la asociación. Se vale participar. ¿Cuál es la función del rey? Excelente, lo dijeron muy bien. Es el que gobierna. En otras palabras, es el que manda. Es el que tiene el control. Es el que tiene el poder, ¿cierto o no? Bueno, Él es el rey del universo. Él es el rey de todo el mundo entero, ¿sabías? Y sabes, yo le ruego al Señor que sea el rey de tu vida. Que sea el rey de tu corazón. Porque Él es el rey. ¿Sabías? Él es el rey. Ahora, para entender, mira, esta gran verdad, este nombre, el poder que hay en este nombre, vamos a partir desde lo general. La palabra griega que tenemos aquí es importante, miércoles de serie nos genera aprendizaje. Ahí la tienes, basileo, ¿sí?
basileos. Esa es la palabra griega, ¿sí? Es decir, Jesús, y vamos nuevamente, es la palabra que usa Juan y es la palabra que vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Dice, el título tiene Basileo de Basileos, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir? Es rey de reyes. Esa es la intención en la cual el Nuevo Testamento le da ese título, ese nombre al Señor. Y bueno, empezamos a hablar desde la referencia que cómo se percibía el pueblo de Israel esperando un rey. Bueno, tú sabes que los gobiernos, cuando hablamos de un rey, hablamos de un gobierno, ¿cierto o no? Al día de hoy hay reyes. No quiere se crea reyes, ¿verdad? Dice, sí, porque en mi casa yo soy el rey, ¿verdad? Y si somos apegados a nuestra cultura latinoamericana, ¿verdad? Hay canciones que dicen, ¿verdad? No tengo trono ni reina. A ver, ya te la sabes, ¿verdad? Pero sigo siendo ¿quién? Que esa es la cultura latinoamericana, que se sienten como. Pero objetivamente, ¿hay reyes al día de hoy? Es decir, ¿hay gobiernos con ese régimen? Está el rey de Inglaterra, ¿cierto? El rey de España. Por ahí escuché de unos países africanos, de estos que no son muy comunes, que había reyes. Escuchaba por ahí hace tiempo un reportaje de que ese rey una vez vino por aquí y dijo, bueno, vio a alguien, seguramente una mujer que le gustaba y dijo, la quiero como mi cuarta esposa. Y yo dije, hijo, ¿no? Todavía al día de hoy hay esa intención de reinos. Ahora, el pueblo de Israel tenía la intención firme también de tener un rey. El plan inicial de que el pueblo de Israel tuviese un rey, venimos de una serie llamada, ¿verdad? El nacimiento de un ¿qué? La respuesta es no, porque Dios quería ser rey sobre su pueblo, ¿sabías? Sin en cambio, el pueblo de Israel una vez más, como muchos de nosotros hasta el día de hoy, nos empezamos a comparar con lo que otros tienen, con lo que otros hacen, y el pueblo de Israel no fue la excepción. Empezó a ver a los pueblos y a las naciones alrededor y se dio cuenta que le hacía falta un rey. Eso no hablaba prácticamente del gobierno de Dios, del corazón de Dios sobre su pueblo, sino en cambio ellos se empeñaron, voy a decirlo, se pusieron tercos y tú sabes lo que pasó, ¿verdad que sí? Dios da reyes. Bueno, el primer rey, ya viste cómo salió, venimos de esa serie. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. ¿Fue un buen o un mal rey? Empezó muy bien. Era un gran líder, ¿cierto? Tenía cualidades natas, pero terminó contrario a la voluntad de Dios. Bueno, es importante referenciar todo esto. ¿Para entrar a qué? A que Jesús es el rey ahora prometido. ¿Por qué? Porque todos los reinos, mira, tú sabes, después viene David, viene Salomón, no te hago el cuento largo, lo debes de saber. El reino se divide, reino del norte, reino del sur, reino del norte Israel, reino del sur Judá, dos capitales en Asiria, en Samaria, en Jerusalén, y empieza una gran cantidad de, digamos, de reinados. Tenemos en nuestro canon 2 libros llamados primero y segundo libro de Reyes, ¿cierto? Y todo lo que empezamos a ver en el panorama bíblico, en su gran mayoría, no son buenas noticias, no son buenas referencias. Muchos de estos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ahora entiendes por qué no era la idea de Dios. Ahora entiendes por qué en el corazón de Dios no era que una persona ocupara el lugar de autoridad para gobernar a un pueblo. Dios quería ser rey, sobre su pueblo. No lo entendieron, les fue como en feria, diríamos aquí en México, ¿verdad? Siempre cuando actuamos de forma incorrecta a la voluntad de Dios, no esperemos que las cosas vayan bien. Y ahí está la historia, y ahí están las referencias, para que nos demos cuenta cómo era. Entonces el pueblo de Israel, mira,
voy a decirlo así, clamó a gran voz la intención y ese es el corazón. Y voy a decirlo así, esa es la trama de todo el antiguo pacto. Porque todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, ¿sabías? Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías en ese canon, está apuntando un mensaje directo. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Apuntando un solo mensaje, necesitamos salvación. Necesitamos al Mesías. ¿Al qué? Al Mesías. ¿Y sabes qué iba a ser el Mesías? El Mesías era el rey, di conmigo, el rey prometido en el Antiguo Testamento. Y por eso el pueblo de Israel, bueno, los ortodoxos hasta el día de hoy lo siguen esperando. Para ellos Jesús no es ese rey prometido porque no cuadra en su apreciación cómo Jesús viene a cumplir las profecías que el Antiguo Testamento ha pronunciado. Sin en cambio, Jesús cumplió perfectamente las profecías. Y una de estas, mira, vamos a empezar a verlo. Mira, fíjate cómo iba a ser esta profecía, la lanzó Isaías. De hecho, es, digamos, la continuación de lo que vimos la semana pasada con Emanuel, ¿te acuerdas? Isaías 9, 6 y 7, escucha lo que dice. Pues nos ha nacido un niño, esto es muy común para citarle en Navidad, ¿verdad que sí? Un hijo nos ha dado. El gobierno, ¿ya viste por qué era importante poner contexto? Porque si hablamos de reino, estamos hablando ¿de qué? De gobierno. El gobierno descansará sobre sus hombros, ¿ya viste? ¿Qué quiere decir eso? ¿Iba a ser un qué? Un rey. Será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Presta atención, el verso 7 dice, otra vez, su gobierno, ahí está. Y la paz nunca tendrán fin. ¡Wow! ¿Te alienta a escuchar eso? Reinará, ahí está, ¿ya viste? ¿Y el que reina qué es? Un rey. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David. Nota el dato del linaje de David. Por toda la eternidad, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales, que dice, hará que esto suceda. Ahí está la profecía. Ahí está todo lo que los judíos, aún los ortodoxos, siguen hasta este momento esperando, ¿verdad? Que esto se cumpla. Pero hace 2000 años, en Nazaret apareció un hombre. Cuando lo percibió Nicodemo, ¿sabes qué gritó? Escucha con atención porque ahí vas a encontrar. Jesús, hijo de David. ¿Tú crees que eso será una alusión solamente insignificativa? Wow. Mateo, te voy a dejar de tarea algo. En Mateo y en Lucas están las genealogías del Señor Jesucristo. Percibe cómo inicia la genealogía Mateo. Está en los primeros capítulos. No necesariamente ahorita, sino en casa. Y sabes, te vas a dar cuenta que inicia Mateo 1:1, subraya que Jesús es hijo ¿de quién? De David. ¿Y sabes por qué pone ese detalle en Mateo? Porque está haciendo puntualmente la referencia de que Jesús, ¿quién es? Es ese rey prometido, es ese Mesías esperado, es el hijo de David, porque la profecía decía o dice, ¿verdad? Que desde su trono, de su antepasado, ¿quién? David. ¡Wow! Jesús es el rey, familia. Jesús es el rey prometido. Jesús es el que apuntaba esta profecía de Isaías. Y mira, Jesús hace puntualmente el cumplimiento aún cuando llegó a Jerusalén para lo que tú y yo conocemos que fue su martirio. Esos últimos días que estuvo ahí en Jerusalén, pasó algo y lo registra Mateo. Mira, ahorita vamos a ir primeramente a ver el cumplimiento y ahorita vamos a ver cómo era la profecía. Y en ese puntual evento, el que te estoy platicando, ve lo que dice. Jesús dijo, dile a la gente de Jerusalén, mira,
¿Qué dice? Tu rey, mira, tu rey viene hacia ti. ¿Cómo es este rey? Dice, es humilde. Pregunta, ¿has visto algún rey humilde? Bueno, en este tiempo, cuando tú dices rey, ya vamos a decirlo así, ya lo perdimos. Siempre, ¿verdad? Ponle una corona a alguien y vas a ver cómo, como dicen, se vuela. ¿Verdad que sí? Porque los reyes no son humildes. Los reyes, o mejor dicho, no dudo que tengan actitudes humildes, pero un rey hasta el día de hoy no se conoce por su humildad, se conoce por su pompa, por su ostenticidad, o todo lo que es una vida, vamos a decirlo, elegante, ¿cierto o no? Que lleva a cabo, pues, un dominio. Pero ve cómo el Señor Jesús se presenta. Este rey que viene hacia ti es humilde y rompe todos los estereotipos aún de este tiempo. Viene montado, no en un corcel, no viene, bueno, en ese momento para entrar a Jerusalén, como la mayoría de los gobernantes, con su séquito de liderazgo, de seguridad, no viene con mucha gloria. Él, de hecho, minutos antes fue y le solicitó a alguien que le trajera ese asno, ¿cierto o no? Sí. Llega montado en un burro. Montado, dice Mateo, en la cría de una burra. Ese es un pollino. Porque este rey rompe todos los estereotipos que en este mundo podemos ver. Y ahorita vamos a entender por qué. Esto fue el cumplimiento. Di conmigo el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? Vamos a ver si se cumple o no. Que mucho tiempo antes, Zacarías, el profeta Zacarías, estamos hablando ahora del Antiguo Testamento, dijo algo, que iba a ser el rey de Israel, que iba a ser el Mesías. Y Zacarías dijo esto: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Wow, ¿no son las palabras que Jesús usó? Sí. Tú debes de saber que el pueblo de Israel tenía referencia de las escrituras aquí. Estaba familiarizado. Como Jesús también lo tenía aquí. Porque cada vez que Jesús cita las escrituras, no dice, espérenme tantito, voy por mi Biblia, ¿no? ¿Dónde la dejé? ¿No? Lo sabían. Y entonces cuando Jesús dijo eso, el pueblo dijo, está citando Zacarías. Eso lo dijo Zacarías. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Wow. ¿Pero cómo es? Humilde. ¿Se puede ser humilde y a la vez justo y victorioso? Claro que sí. Montado en un burro, montado en la cría de una burra. ¿Se cumple o no se cumple? Jesús es el rey de Israel. Jesús es el rey del universo. Jesús es el rey de su pueblo. Alguien dele un aplauso. Jesús cumplió las profecías. Podríamos ir un montonal, pero estamos hablando del reinado. ¿Por qué entonces entró de una forma atípica? ¿Por qué no se puede comparar los reinos de este tiempo presente? Di conmigo, porque el reino de Jesús, di conmigo, porque el reino de Jesús no es de este mundo. ¡Ah! ¡Qué declaración tan fuerte! Jesús es el rey de un reino, ¿cómo? Eterno, número 1, y 2, espiritual. ¿Te diste cuenta que Isaías dijo que su trono iba a ser como? Eterno. ¿Cierto o no? ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene
final. Que se ha inaugurado, familia, el reino de, por eso ahora entiendes cuando dijo Jesús, el reino de Dios está entre vosotros. Que fue inaugurado, por así decirlo, desde su primer advenimiento, pero que va a terminar, va a concluir. Por eso llamamos a su segundo advenimiento como el establecimiento de su reino. Jesús es el rey de un reino que no es físico, que no tiene los parámetros de este tiempo, que es un reino eterno y es un reino espiritual. Por eso es importantísimo que tú y yo comprendamos, ¿verdad?, esta verdad. Mira, Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 36 y 37. Dice, Jesús contestó, mi reino no es un ¿qué? No es un reino terrenal. No es como el reino de Inglaterra, la Gran Bretaña, etcétera. No es como esos reinos. Porque esos reinos solamente, bueno, él lo dijo en otro pasaje, ¿verdad? Los gobernantes se enseñorean de las personas, ¿cierto o no? Y aquel que está hasta arriba se enseñorea del que está abajo, ¿cierto? Y aquel que está arriba se sirve del que está abajo, ¿cierto o no? Y aquel que está arriba se vuelve un manipulador muchas veces, alguien dominante, autoritario, legalista, y controla y ejerce su poder que tiene para dominar a todos aquellos que están bajo su reino. Yo te pregunto, ¿es así en el reino de Cristo? ¿Él hace lo mismo con nosotros? Tú lo debes de saber. ¿Hace lo mismo con nosotros? Para nada. Todo lo contrario. Su reino no es así porque Él dijo, mi reino no es un reino terrenal. Dice, si lo fuera, mis seguidores, ahora entiendes por qué lo dice, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado, claro. Porque, ¿cómo vamos a crucificar al rey? No. Que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino, otra vez, no es de este mundo. Familia, eso debe de quedar claro en nuestros corazones, eso debe quedar bien entendido, porque eso nos va a ayudar a comprender cuál es la respuesta que debemos de tomar frente a todos los gobiernos de este mundo. Familia, ningún gobierno lo representa el de Dios. Y no estoy que te esté tirando tierra y no estoy diciendo no creo en la política y no creo en eso, o sea, tiene su lugar. Pero ninguno, mira, tú serás partidario a lo mejor de algún partido, tú tendrás tu ideología bien clara política, tal vez seas de derecha, tal vez seas de izquierda, bueno, ninguna representa el reinado de Cristo. Ninguna. Ahora, eso no quiere decir que nuestra actitud frente a los gobiernos humanos debe ser de rebeldía o debe de ser de no sometimiento. Pablo dejó claro también en la carta a los romanos cuál debe ser la actitud del creyente frente a las autoridades, aun cuando estas son nefastas, cuando estas son autoritarias, cuando estas, ¿verdad? Incluso en algún momento, como a los apóstoles, como a Pedro y Juan, se les pidió que no predicaran, ahí se aplica. Obedecer primeramente ¿a quién? A Dios, antes que ¿por qué? Porque nosotros, los que decimos ser sus discípulos, formamos parte de este reino. No te entusiasmó. Formas parte de este reino. Y cuando tú eres parte de este reino, tú debes de saber entonces a lo que eres, ¿verdad? Heredero. Wow, si tú eres hijo del rey, ¿qué heredas? ¿Qué heredas? El reino, familia. El reino en el cual fue, mira, vamos a terminar de leer este versículo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿A quién se lo dice? Me impresiona porque no solamente lo que dice, sino en qué contexto está. Jesús está siendo colocado
¿Te acuerdas esta escena famosísima, verdad? ¿Frente a quién? Uno de los gobernantes romanos. ¿Quién? Poncio Pilato. Y Pilato, el famoso que se lava las manos, ¿te acuerdas? ¿Quién era? ¿Por qué los judíos fueron a entregar a Pilato si los judíos es una cosa y Roma era otra cosa? Bueno, Roma era que ejercía ¿quién? El poder, el dominio, aún con los judíos. Ahora entiendes por qué. Pero vea quién se lo dice, qué curioso. Y le dice Pilato, le contesta, al saber que él es el rey de los, le dice Pilato, ¿entonces eres un rey? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Tú dices que soy un rey. Como diciendo, lo acabas de decir. ¡Wow! Frente a aquel gobernante, frente a aquel mandatario que hace alusión a los gobiernos de este mundo, ve lo que el Señor Jesús lo acaba de decir. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Dice, en realidad yo nací y vine al mundo, está hablando el Señor Jesús, para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman, la verdad, dice, reconocen que lo que digo es cierto. Así es, familia. Entonces, si estamos entendiendo el reino de Jesús, su reino, que Él es un rey, que su reino no es de este mundo, que su reino es eterno y es espiritual, familia, la siguiente parte de entender es cómo aplica ese reino en nuestra vida diaria. ¿Vamos bien? ¿A cuántos les gustaría saber y comprender eso? A ver. ¿Sí? Porque mira, no hay peor cosa que aquello de como aquel, y esto fue una, no fue ficción, está documentado, que una persona pues tenía su, digamos, su propiedad en una zona donde había petróleo. ¿Y cuántos saben que eso inmediatamente qué es? ¿Sinónimo de qué? Ese hombre no era rico, ese hombre era un millonario, pero había un pequeño detalle. Él no sabía que había petróleo en su debajo donde había construido su propia. Pregunta, ¿cambió en algo la situación? Voy a decirlo así, vivió como pobre, se desarrolló como pobre, llevó una vida, pero en realidad ese hombre era rico. ¿Qué te estoy tratando de decir? No hay peor cosa que ver un hijo de Dios, un hijo del reino, que no sabe cómo vive un hijo en el reino. ¡Wow! Podemos estar tal vez 10, 20 metros de distancia, no sabiendo, no entendiendo, no comprendiendo cómo vive un ciudadano del reino de los cielos. Cómo vive, cómo se comporta, cómo camina, cómo se dirige, cómo asiente esas verdades por las cuales el Señor Jesús nos ha delegado como parte de su familia, parte de su cuerpo. El reino de los cielos. Familia, ¿sabes cómo podría entonces yo empezar a percibir si realmente yo vivo como un ciudadano del reino? Y esto es para todos. Aquí empieza la evaluación y, como dirían, aquí empieza a golpear y a pisarse los callos. Dile al que está a tu lado, aguas, ouch, porque ahí te va. ¿Sabes? Número uno y requisito número uno, porque esto es lo que hace evidente. Yo soy mexicano, no solo porque vivo en este país, no solo porque mi acta de nacimiento dice nacionalidad, nació en territorio mexicano. ¿Sabes por qué también? Porque yo he aceptado el gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Aquel que es ciudadano del reino son todos aquellos que han aceptado el gobierno del rey sobre sus vidas.
¿Qué quiere decir eso en texto, en palabras? No hacen lo que les pega la gana. Bien podrían hacer lo que les pega la gana, pero eso sería evidencia que no han permitido que alguien los gobierne. ¿Quién gobierna tu vida el día de hoy, familia? ¿A quién le rindes cuentas? ¿Quién está por encima de todos tus pensamientos, ideales? Yo sí te tengo una respuesta. No puedo decir que tiene que ser impositiva, tiene que ser declarada por convicción. ¿Sabes quién gobierna mi vida? Quien busco darle que su señorío sea notable en mi vida. El Señor Jesucristo. Él es mi rey. ¿El tuyo? ¿Quién es tu rey? ¿A quién le rindes cuentas? Vuelvo a repetir, ¿a quién está tu sometimiento? ¿Sobre quién está basado todo tu accionar? Porque eso hacía los reyes. Bueno, hasta el día de hoy, ¿sabes? Se le da tributo al rey. La vida del creyente en la vida diaria se ve evidenciado. De hecho, ¿sabías que es una de las características notorias que tendría que ser evidente todos los días? El Señor Jesús nos los enseñó y está en la oración modelo. Ven, nada más ahora vas a comprender por qué dijo, ok, Señor, enséñanos a orar. ¿Te acuerdas? Y el Señor Jesús contesta, Mateo 6. Ustedes bien orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Versículo 10. Fuerte, familia. Ahí está. Pausa. ¿Debería o no debería estar presente en tu vida diaria? Debería. La pregunta es, ¿estará? ¿Está? ¿Es una oración cotidiana para ti? ¿Que tu lugar de trabajo se convierta en el reino de Dios? ¡Wow! Que tu entorno sea visible que el reino de Dios está. Yo te pregunto, mira, a veces damos mucho alarde de esto y a veces vamos a bajar la parte, como dicen, mística, y vamos a aterrizarlo, porque esto es muy práctico. El reino es donde alguien gobierna y no eres tú. Así de simple. Y si tú me puedes decir, hoy en tu casa hay un perfecto desorden, no estoy hablando en las cuestiones mal acomodadas, hablo de una condición que refleja que voy a decirlo, que en tu propio hogar hay un caos, necesitas el reino de Dios. Porque a lo mejor ahí no gobierna Dios, ahí gobiernas tú y ves nada más que resultados. Y no te lo estoy diciendo para hacerte sentir mal, para nada. Lo que estoy tratando de evidenciar es que nosotros no podemos hacerlo. De hecho, la vida en nuestro pasado, lo vamos a decir así, es la evidencia o el resultado de vivir sin gobierno de Dios. Pregunta, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Ve los resultados, ¿no? ¿Qué hubo? También esto y esto y esto y esto. No podemos vivir, no fuimos diseñados para llevar una vida sin el gobierno. Dí conmigo, sin el gobierno, sin el reinado de nuestro Señor. Jesús es el Rey, familia. Y aquellos que viven de acuerdo a ese reino, hay una gran bendición. Hay aquellos que son beneficiados por simple y sencillamente los corazones que están sometidos a ese rey
¿sabes? Viven para que su reino se establezca, para que su reino se extienda. Y así deberíamos ser cada persona, cada familia, cada congregación. Que el reino de Dios se expanda. Porque así como nosotros hemos dado evidencia de cómo estábamos, así están actualmente la gran mayoría de las personas. Por eso ahora entiendes que tu reino venga pronto. O en Reina Valera, venga tu reino. ¿Cuántos podremos seguir orando? Señor, venga tu reino sobre mi familia. Venga tu reino sobre esta ciudad. Venga tu reino sobre esta nación. Porque hay ciudadanos del reino. Amén. Y vámonos ahora con el título o nombre. Y me encanta. Di conmigo, Señor. Está muy relacionado, hay mucha conexión entre Rey y Señor. Y el Señor vamos a impartirlo desde otra vez. La palabra, ¿cuál fue la palabra griega para Rey? Eso. Ahora vas a aprender otra palabrita. Señor, di conmigo, curios. 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 No cualquiera era curios. La palabra Señor se traduce, bueno, para nuestro idioma es así, Señor, pero en realidad designa un título, mejor una función. ¿Y sabes cuál era esta función? Alguien que es dueño. Di conmigo, dueño. Y eso hasta en la cultura popular se entiende, ¿verdad? ¿Podría decir el que paga manda? Sí, porque es el dueño. En el servicio al cliente se enseña que el cliente siempre tiene que, porque él es el que está dando qué. Bueno, curios, vamos a partirlo de lo general a lo particular, ¿sale? Bueno, se designaba curios a quien era el dueño, o voy a decirlo así, el amo y el señor, o quien tenía el control sobre las cosas y sobre las personas. Y eso en la cultura donde aparece este término se ve evidenciado en el Imperio Romano. Es una de las relaciones muy interesantes porque ¿a quién crees que le decían curios? Señor. A César, es decir, al gobernante. ¿Sí estoy siendo claro? ¿A quién que ocupaba el lugar de máxima autoridad? Hace rato vimos quién estaba lavándose las manos. Bueno, ¿ese quién era? Di conmigo, el curios. ¿Quién? El dueño, el señor, el mandatario, el que se le relacionaba. Y hay que decirlo, de hecho, esto lo vimos. Si alguien está, desde que vimos la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis, ahí vimos cómo se le rendía pleitesía a los gobernantes romanos. Y no solamente pleitesía, sino adoración. Muchos de ellos, ¿sabes? De esos términos que Jesús se presenta, ¿te acuerdas? En las cartas a las 7 iglesias, es para contrastar los títulos de los gobiernos humanos. Para decirles, no son Dios, yo soy Dios. En esa relación está el curios. ¿Vamos bien? Ahora mira, es impresionante, mira, ahí te va un dato. El nombre más usado para mencionar a Jesús en todo, escucha bien, en todo el Nuevo Testamento, el término más usado es curios. ¿Sabes cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento? Lo chequé hoy. 719 veces. 719 veces está Jesús relacionado como curios. Ya te das la intención, ¿por qué? Porque necesitamos comprender que Jesús es curioso. Ahí te va. 80 veces en el Evangelio de Mateo. Es el Evangelio con más referencias de curios. 18 veces en Marcos. 212 en los escritos de Lucas, tanto Lucas como Hechos de los Apóstoles.
53 veces en los escritos de Juan, 275 veces en todas las cartas del Pablo, 16 veces en Hebreos, 14 veces en Santiago, 22 en primera y segunda de Pedro, 7 veces en Judas y 23 en Apocalipsis, para dar una referencia de 719 referencias. ¿A qué? A curios, para mencionar a Jesús como ¿qué es curios? Señor. Yo solo cuando veo todos estos datos digo algo. Necesitamos reconocer a Jesús como ¿quién? Como el Señor. Es decir, el dueño, el que controla, el que manda. ¿Estoy siendo claro? ¿Por qué será tan apremiante que Jesús sea Señor de tu vida? ¿Ahora lo entiendes? ¿Por qué será tan necesario que el curios llegue a tu corazón? Voy a tratar de responderlo. Porque si no, es el Señor el que manda. Escucha bien, va a tener un usurpador. Y muchas veces, ¿sabes quién es ese usurpador? Eres tú. ¡Auch! Vas a regresar a la casa y decir, ¿cómo te fue? Me dijeron que yo soy la usurpadora. Trató de telenovela. Para que se te quede grabado. Sí. Voy a decirlo en otras palabras. Si tú no mandas, si el Señor no manda en tu vida, si Él es el que Él controla, el que tiene toda la autoridad, lamentablemente va a ser reemplazado por aquel que cree que la tiene. ¿Y quién es ese que cree que la tiene? ¿Quién eres, familia? ¿Lo viste hoy? ¿O lo has visto? Te es bien familiar. ¿Sí? ¿Sabes quién es? Lo viste hoy cuando te viste frente al espejo. La sociedad hoy es una evidencia clara, ¿cierto o no? ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién es ¿De dónde están sus afectos? Vamos a decirlo, ¿por qué vemos una sociedad, ahora lo entiendes, muy egocentrista? ¿Quién manda? No me digas que Dios. ¿No ves una sociedad muy materialista? Y el materialismo tiene un lugar en el corazón, ¿verdad? Y esa práctica de consumismo lleva precisamente a evidenciar los altares en el corazón. Lo vimos en la serie, ¿te acuerdas de, cómo se llamó? Ídolos, derribando altares contemporáneos. Y sabes, toda esa serie es todos los altares que se han colocado porque no se permite que sea Señor. ¡Wow! Mira, si tú estás aquí, tuvo que suceder algo. Bueno, si tú estás aquí en Cristo Jesús, y si hoy no vienes hoy por primera vez y ya has tenido una referencia, tú estás aquí porque tuviste forzosamente en su momento que haber tenido una confesión. Y si no la has tenido, bueno, ahí sí, yo digo, ahí algo está pasando, ¿eh? Mira, porque si alguien piensa que seré salvo por las cantidades de asistencias que yo tuve a la iglesia, ¿sí estoy diciendo claro? Estamos fritos. ¿Cuál es la evidencia que tú forzosamente tuviste que hacer un día? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos saben a lo que me estoy refiriendo? Y es que ahí tú, con tus propias palabras, más allá que si alguien te guió o no te guió,
tuviste forzosamente que reconocer, voy a decirlo así, que tú en tus fuerzas no la podías hacer. Que tú en tus fuerzas, tú y yo en nuestras fuerzas, no lo íbamos a lograr. ¿Y sabes cuál fue esa declaración? Confesaste a Jesucristo como Señor, no solo como Salvador, y lo vamos a ver en su momento, sino fue como ¿qué? Señor. ¿Ahora lo entiendes lo importante, lo trascendente que es esto? Porque aquel que no ha tenido esa rendición, llamémoslo de esa forma, no ha podido entender cuál es el impacto que tiene esta palabra en la vida del creyente. Aquel que le ha permitido ser el dueño de su vida. Aquel que le ha permitido ser quien tiene el control de su vida. Porque aquel que es Señor, ¿sabes? Y ahorita voy a dar el contraste. Tenía muchos doulos, otra palabra griega, doulos. Y sabes, esa palabra se utiliza o se traduce, mejor dicho, y es la forma, la carta de presentación que el apóstol Pablo utiliza, se traduce como siervo. Di conmigo, para un curios, fuerte, de este lado, ya se están durmiendo de este lado otra vez. No es cierto, estoy bromeando. Para un curios debe de haber un doulos. ¿El doulos quién era? Siervo. ¿Quién era el curios? Ahí está. Wow. Pablo, ¿sabes cómo ve cómo inicia sus cartas? Ahí te encargo. En esta semana métete ahí y ve cómo inicia Romanos, cómo inicia Colosenses, cómo inicia Primera y Segunda de Tesalonicenses. Ahí te encargo. Esa palabra griega es doulos, esclavo. Lo traducen como siervo. Pero en el video quedó un poquito un ejemplo claramente. Ese testimonio es real. ¿Sí te acordaste? Cuando el chico volteó y dijo, me rescataron del león que me iba a hacer carnitas. Él entendió que, sabes, desde ese momento su vida ya no le pertenecía. Porque aquel que lo rescató pasa a ser el dueño. Wow. Parece tan simple, te digo, pero tan complicado en la vida del creyente, porque todos queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Pero si has decidido que el Señor, el curios, di conmigo, yo ya no me pertenezco. Yo no soy dueño. Wow, ¿te estás atreviendo a decirlo? Di conmigo, yo ya no soy dueño. Entonces, mira, diría, me voy a acordar cuando tenía una profesora, creo que en la secundaria, y le empezamos a decirlo y contestaba, mangos, ¿no? O sea, te lo voy a decir, mi vida, mangos, nada, ¿sí me explico? Mi familia, mangos, ¿sí? Mi casa, mangos. No eres dueño, no somos dueños de nada. Porque aquí hay un solo Señor. Y aquel que le ha entregado su vida, wow, es un siervo. Entonces ya no es mi tiempo. Entonces ya no es, con mi tiempo hago lo que quiero. No, Señor. Porque si eres un doulos, tu tiempo tendrás que darle cuentas con lo que haces de tu tiempo al Señor. Mi dinero, yo hago con mi dinero lo que ¿qué crees? Como bien lo dijo
No podemos, realmente, esto es lo impactante, familia. ¿Sabes por qué? Porque el creyendo, como lo dijo bien, me encantó esa analogía que dijo, a veces pareciera que estamos como en un buffet. Esta verdad sí me gustó, ¿verdad? Pero esta no, ahí se metieron, no. Esta sí, pues eso no hace eso no hace un doulos. Un doulos no tiene un buffet. Un doulos solo sabe que es, Señor, hágase tu voluntad. Wow. Entonces te das cuenta, imagínate qué contradictorio. Yo soy doulos, pero por lo que me conviene. Esto sí, áreas en mi vida, esta sí, esta no. Esto sí trátalo, esto no. Y yo solo tengo una pregunta que golpee fuerte tu corazón en esta noche, familia. ¿Es Jesús al día de hoy Señor de tu vida? Yo solo tengo una respuesta, sí o no. Aquí no hay medias tintas, aquí el blanco es blanco, el negro es negro. Eso no es. Las evidencias tú las puedes decir. Si tú dices, no, pues tengo un buffet hasta el día de hoy, entonces no es. No son mis comentarios. ¿Es o no es Señor de tu vida? Si es, tú no le vas a dar 3/4 partes. Tú no le vas a dar tus obras. Tú no le vas, porque ojo, tú acuérdate, tú no eres el Señor. Tú no le vas a dar tus migajas. No. A quien le rendimos todo es al Señor. Esa es la palabra que, mira, Pablo dijo, ¿te acuerdas de esto que vimos? La obsesión número 1. Precedido de ese nombre que es sobre todo nombre. Pablo dice, y toda lengua confiese que Jesucristo, ahí está. ¿Ahora lo entiendes? ¿Es quién? ¿Es quién? Y conmigo es el Curios. ¿Es el quién? El Curios, para la gloria de Dios Padre. Con esto termino. ¿Cómo llevo a cabo entonces el señorío de Jesús en mi vida? ¿Cómo hago que esa verdad en la cual ahora yo entiendo que es mi posición, yo soy un siervo, Él me rescató así como ese niño de Él, a mí me rescató, no sé tú de dónde lo puedes ver, pero voy a decirlo así, puedes traer tal vez un proceso moral menos o más sucio, eso solo es todo, pero te rescató del mismo infierno, familia. De verdad, porque esa era la condición de aquel que no, de todo aquel que se encontraba sin Cristo, dice la Escritura. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Y entonces aquel que es rescatado ahora vive para aquel que lo ha comprado. Y te digo algo y quiero agregar algo, porque el costo es otro tema para otra sesión, pero el costo no fue bajo. Familia, costamos muchísimo. Fuimos muy caros. No, aquel que se sienta devaluado debe de entender cuál es la justa medida en cómo Dios te ve. ¿Sabes cuánto costaste? No había moneda, no había billete, no había ningún sistema económico que pudiese comprarnos. ¿Sabes cuánto costaste? La sangre preciosa de su Hijo. Y aquel entonces que entiende eso, ya no puede vivir igual. Ya no puede decir con pesar, con desdén, si quiero o no quiero interesarme con las cosas de Dios. Podremos tener momentos como todos, donde nuestras emociones nos quieran ganar. Pero aún aquel que ha encontrado el señorío de Jesús en su vida, sabe que solo le vivimos. Y qué mejor manera
de responder que la que quiero llevarte. Antes te lo pregunto, ¿cómo debería vivir alguien que fue rescatado? Ya te lo dije, que fue comprado con un alto costo. ¿Cómo sería la actitud de alguien así? Como lo dijo el presentador en el video. El chico llegó diciendo, ¿cómo? Sin reservas, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Señor, mi vida me pertenece. Señor, número 1, vive agradecido. Oye, porque todo lo que aún hicimos tuvo consecuencias. ¿Cuántos dan gracias a Dios que aún esas consecuencias no han sido tan altas? Es decir, no fueron tan drásticas, ¿cierto? Se nos dio gracia. Número 1, vive agradecido. Y 2, ¿cómo sería la forma en la cual podemos responder? Sirviéndole. Si la palabra doulo se traduce como siervo, ¿qué hace un siervo? ¿Verdad que no está tan complicado? ¿Qué hace un siervo? Sirve. Un siervo sirve. Jesús lo dijo a sus discípulos. Ustedes me llaman como maestro, rabí, sí, y curios. Ya gran parte y el éxito de la comprensión de los discípulos es que sí, estaban viendo a Jesús como Señor. Y dice Jesús, y tienen razón, porque lo soy. Y dado que yo soy su Señor, ve nada más, y maestro, ve nada más que ejemplo. Dice, les he lavado los pies a ustedes. Ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y todos van a decir, ¿dónde está el jabón y la bandeja? Porque a partir de ahorita, ¿verdad? Anfitriones, vamos a poner una bandeja ahí y todos los que entren, por favor, una lavada de... ¿Qué estoy diciendo? Ahí está. Servicio. ¿Y a quién le sirves? ¿A quién le sirves? No solo al Señor. A ver, voltea con el que está a tu lado. Dile a él, a ella, vamos, dile. ¿A quién estamos llamados a servir? Dile, a ti, ahí. Híjole, me cae re mal, pero bueno. Sí. Porque si tú has aceptado el señorío de Cristo, tú haces lo que el discípulo, ¿verdad?, que ha aceptado el señorío, realiza unos con otros. Familia, por eso algunos pueden decir, este pastor es bien duro, ¿no? Podrían decir, tal vez. No, yo sabes, he entendido que mi función es hablarte, como dirían por ahí, la neta del planeta. ¿Y sabes por qué? Porque yo te podría decir, no, pues es ahí tú como puedas, pero escucha bien. Qué responsabilidad, qué tremendo que el día que estemos delante de la presencia de Dios te suceda esto. Y no hubieses agradecido a alguien que me dijo, oye, ¿por qué nadie me dijo que no nomás era por decirle Señor? No te confundas. No es por llamarlo Señor, porque eso hacemos todos. Mira, cualquier persona que aquí le ponemos, como dicen en el karaoke, cualquiera lo puede hacer, levantar sus manos y fingir. Pero no es por llamarlo Señor. Grábate esto. Es por hacerlo Señor de tu vida. Termino. No todo.
Porque una cosa es el que llama y otra es el que ha hecho. ¿Cierto o no? No todo el que me llama otra vez, curios, curios. Pero si un día yo dije curios, curios, y ahí estabais. Entrará. ¿Cómo lo dijo el autor? El presentador no es por las palabras, como lo dijo, que pronunciamos, es por las acciones que hacemos. No es por el movimiento de labios, es por el movimiento de nuestras acciones. ¿Solo quién va a entrar? Aquellos. ¿Y sabes quién hace verdaderamente la voluntad del Padre? Aquel que ha hecho Señor a Jesús en su vida. Solo entrarán aquellos que verdaderamente, ¿qué? Hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y déle un aplauso fuerte al Señor.